Buen domingo 24 de mayo, a un día el día del 25 de mayo, fiesta patria. Queremos saludar a todos los hermanos de la iglesia y queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana el texto que nos convoca está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, en el verso 1 en adelante, y voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: me condujo nuevamente a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa miraba al oriente, y las aguas venían desde abajo, del lado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó afuera por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar una vuelta por el camino de afuera hacia el exterior, por el camino que daba al oriente, y he aquí las aguas salían por el lado sur. Cuando el varón salió hacia el oriente, con el cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Otra vez midió 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río por el que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y cuando fui traído de regreso, he aquí que en la ribera del río, a uno y otro lado, había muchísimos árboles. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia la región del oriente y descenderán al Arabá, y cuando entren en el mar de las aguas pútridas, las aguas recibirán sanidad, y todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá una gran multitud de peces, porque esas aguas han entrado allí para que todas las aguas sean sanadas y vivan donde quiera que llegue el río. Amén. Y en esta mañana quiero compartir acerca de la vida de la iglesia en el Espíritu Santo. Cuando uno se acerca a este texto, lo primero que ve es la figura del templo, que es el centro religioso de la nación de Israel y por sobre todo de los judíos, ya que el templo se encuentra en Jerusalén. Y aunque la profecía de Ezequiel habla acerca del nuevo templo, uno puede entender qué es lo que está pasando y cuál es la sorpresa que se recibe el profeta. Toda la nación de Israel ha planificado o estructurado su vida religiosa a partir de el templo. El templo es el lugar al cual se lo va a buscar a Dios. Es el lugar donde Dios atiende a los judíos o a los israelitas. Es allí donde se encuentran los sacerdotes y el sumo sacerdote, es decir, todos aquellos que son los mediadores entre Dios y los hombres. Y esto ha dado lugar a una serie de personas que se han apoderado de alguna manera del Señor, del culto, de las reglas y de las normas, y todos los seres humanos se tienen que de alguna manera adaptar a esa élite religiosa que está allí en el templo. Muchos años después, y después de la venida del Señor, su muerte, su resurrección, la iglesia nació en el Pentecostés y nació como un movimiento donde el templo y los hogares se volvieron los lugares de culto, los lugares donde compartir la vida cristiana, y se experimentó allí toda una revolución por la llenura del Espíritu Santo. Pero pasado el tiempo y a
casi 2000 años de este acontecimiento tan tremendo que fue el nacimiento de la iglesia por el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia ha vuelto a ser del templo, un centro religioso, un lugar donde se centraliza toda la tarea, donde se centraliza y de alguna manera se monopoliza todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Y esta pandemia que comenzó en marzo y que se ha extendido hasta hoy, ha puesto a la luz un montón de problemas sociales, un montón de problemas políticos y económicos, pero también ha puesto de manifiesto un tremendo problema que la iglesia cristiana estaba sufriendo, que es que toda la actividad prácticamente que la iglesia desarrollaba estaba centrada en las actividades que se realizaban en el templo. Y ahora, con los templos cerrados por la pandemia, y una pandemia que hasta ahora se va a extender hasta el 7 de junio, y la imposibilidad de congregarnos y de juntarnos, muchas de estas tareas se han visto totalmente resentidas porque estaban ligadas al templo y al funcionamiento de un grupo que de alguna manera gobernaba el templo y las actividades del templo o las regulaba. Y todo esto ha sufrido una conmoción, porque ¿qué hacemos ahora con la escuela bíblica? ¿Qué hacemos con la reunión de las damas? ¿Qué hacemos con las reuniones de oración? ¿Qué hacemos con la reunión de los jóvenes? ¿Qué hacemos con las reuniones de culto? ¿Qué hacemos con la enseñanza bíblica? Y todo un montón de preguntas, porque los lugares de reunión están cerrados. Creo que este tiempo que Dios está permitiéndonos vivir, porque yo creo que Dios todavía es soberano sobre este tiempo, ha puesto en evidencia que la iglesia estaba equivocando su caminar, que parecía que para buscar al Espíritu Santo y para encontrarlo necesitábamos una reunión en el templo, y celebrábamos cuando esas reuniones, ¿verdad? Uno podía sentir la presencia del Señor y el hablar en lenguas y la adoración y la alabanza y todo esto que de verdad es una bendición y que es necesario, pero muchas veces, mis amados hermanos, toda la espiritualidad nuestra quedaba encerrada en las paredes del templo. Y esta iglesia que ha dejado de promover, como prediqué el domingo pasado, una espiritualidad solidaria, fraterna, de cuidado amoroso del prójimo, de búsqueda del necesitado, se ha retraído a una religiosidad cúltica centrada en el templo. Y eso es lo que está conmovido. Y en este texto el profeta queda conmovido por un hecho que realmente como judío él no se lo habría esperado. Porque cuando él llega a la casa, la sorpresa es que el río de Dios sale por debajo de la puerta de la casa. Es decir, yo creo que la nación judía siempre intentó encerrar al Espíritu de Dios en su templo. Siempre trató de mantener al Espíritu de Dios en ese lugar porque allí se lo iba a buscar. Y la sorpresa que golpea y que rompe la costumbre humana
es que el río que ellos pensaban que habían encerrado adentro de la casa se escapa por debajo de la puerta del templo y sale. Y lo que te quiero decir es que muchas veces los evangélicos, los pastores, los ministros, los que estamos en el servicio, hemos cometido el error de pensar que al Espíritu Santo lo podíamos retener dentro del templo. Y cuando alguno me va a decir, pastor, yo nunca pensé eso. Cuando yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿cuántas actividades están ligadas al templo? Yo creo que más del 90% de las actividades están ligadas al templo. Y por eso se ha visto resentida nuestra espiritualidad. Y a veces los hermanos cuando mandan el mensajito, pastor, qué terrible esto de no poder congregarnos. ¿Quién te dijo que no te podés congregar? ¿Y quién te dijo que no podés cultivar tu espiritualidad cristiana? ¿Y quién te dijo que tu ministerio está restringido porque el templo está cerrado? Mis amados, el Espíritu de Dios sale por debajo de la puerta del templo para decirle a los seres humanos y a los ministros que ninguno de nosotros somos propietarios del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene la potestad, la soberanía y la autoridad de salir fuera de nuestros templos y de hacer lo que tiene que hacer en el mundo, porque Él fue enviado al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo quiero decirte en esta mañana que esto es interesante, que la vida en el Espíritu no está ligada al templo, porque el Espíritu se va por debajo de la puerta del templo para sorpresa del profeta, y el varón que lo está guiando lo hace recorrer, porque yo creo que este hombre ha quedado atónito, ha quedado desconcertado, ha quedado desubicado, como diciendo, nosotros pensamos que el río de agua viva estaba en el templo y ahora ese río ha salido por debajo de la puerta y se nos ha escapado y sale y va por donde quiere y hace cauce por donde quiere y transita la tierra que quiere. Y lo tremendo es que el profeta es llevado e invitado a vivir en el río de Dios fuera del templo. Y entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que tu ministerio ha quedado en stand-by porque no tenemos templo abierto? Que la tarea de la iglesia ahora se ha visto limitada, que los servicios de la iglesia están limitados porque no hay templo. Yo te quiero decir que el río de Dios se ha escapado por debajo de la puerta de los templos y ha salido a las calles, ha salido a las plazas. Escuché a un predicador decir el otro día, si a mí me cierran el templo, saldré a las calles. Qué bueno es que él reconozca que necesita salir a las calles. Pero la verdad que nuestra misión no está dentro del templo. Nuestra misión está en las calles, en las plazas, en los lugares donde están los necesitados. ¿Dónde está la iglesia? En los hospitales. ¿Dónde está la iglesia? En los lugares de hacinamiento, en las villas. ¿Dónde está la iglesia? En las plazas, cuando los jóvenes se drogan o se juntan para beber. ¿Dónde está la iglesia? El desafío de vivir una espiritualidad en el poder del Espíritu Santo no es precisamente encerrarnos en los templos, sino salir al lugar donde el Espíritu quiera recorrer para hacer la misión para la cual el Padre y el Hijo lo enviaron a la tierra, que es la de sanar y redimir a los seres humanos. Yo te quiero decir que te des cuenta que este profeta atónito sale y el varón de Dios mide con un cordel 1000 codos y tenía el agua a los tobillos. Tal vez algunos ahora son empujados a salir de los templos
y a retransformar o reconvertir sus ministerios de otra forma, y tal vez vayan a tener una experiencia con el Espíritu en esa tarea con el agua hasta los tobillos. Otros seguirán al segundo paso y tendrán el agua en las rodillas. Otros tendrán el agua en los lomos. Y otros aprenderán a nadar en ese río de Dios que sale del templo, que sale del encierro, que sale del espacio donde los seres humanos tenemos control. Y yo te quiero decir con esto de el agua a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y del que nada, es que la vida en el poder del Espíritu es una vida que se vive perdiendo el control. Porque, ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Cuando uno va y se mete en un río y tiene el agua en los tobillos, todavía uno tiene el control de la situación. Nadie se ahoga con el agua en los tobillos. Cuando uno se mete con el agua en las rodillas, todavía sigue teniendo gran parte del control. Pero qué distinto es cuando el agua ya te llega al cuello. Ahí ya el río parece que tiene más control que vos. Y ni hablar cuando uno tiene que nadar. Uno ya está abandonado al control del río. La vida en el Espíritu es esa vida que se vive en la corriente del Espíritu, que va por donde Él quiere. Y que nosotros no nos hemos dado cuenta que ese río dice que todo lo que tocaba lo sanaba. Y mi amado hermano, es tiempo de ir en la dirección del río. Es el Espíritu Santo el que tiene que tener mi vida. Soy yo el que tengo que estar rendido. Soy yo el que necesito transitar su camino. Soy yo el que necesita ir donde Él me lleve. Soy yo el que necesita experimentar su gloria allí en los lugares donde Él llega para tocar y sanar a las personas. El desafío de la iglesia no está dentro del templo. El desafío de la iglesia está en las plazas, está en las calles, está en los hogares, están en los lugares donde de verdad hay necesitados, hay enfermos. Hay personas que tienen vidas deterioradas, que solo serán impactadas, transformadas y cambiadas si usted y yo llegamos con el poder del Espíritu Santo para abrazarlos, para sanarlos, para confortarlos, para hacer de ellos personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que aman a Dios y que viven la vida que Dios quiere que vivan. Mi hermano, es tiempo de dejar de llorar porque tenemos templos cerrados y de poder mirar qué es lo que el Espíritu está haciendo y dónde te está guiando y llevando para que cumplas tu misión en su poder y con su gracia. Es tiempo de dejar de lamentarnos y de estar pensando cuándo volveremos. Yo quiero decirte que si Dios no nos transforma y no rompe estas estructuras que por tantos años lo han tratado de mantener preso dentro del templo, difícilmente el Señor haga algo para que nosotros volvamos al templo. Yo no estoy en contra de la reunión en el templo, mi amado, nosotros tenemos templo también, pero digo, si esa reunión no nos sirve para que nosotros entendamos nuestra misión y salgamos a las calles y salgamos a las plazas. ¿Sabe cuántos jóvenes están perdidos y necesitan que la iglesia salga y toque sus vidas con una palabra, con un abrazo, con una oración? ¿Saben cuántos necesitados tenemos en barrios carenciados que tienen vidas quebrantadas? ¿Sabe cuántas personas están perdidas en el alcohol porque sus sueños les duelen? Y beben para olvidar la mala vida que llevan, pensando que allí van a resolver sus problemas.
Allí la iglesia tiene un desafío, el de llegar y ser portadora del río de Dios, para que ese río de Dios, ese Espíritu Santo poderoso, pueda tocar esas vidas, transformarlas, bendecirlas, cambiarlas. Mi amado, ¿sabe cuántos niños necesitan nacer de nuevo? No ser entretenidos en una escuela dominical, sino verdaderamente ser ministrados con el poder del Espíritu de Dios para que sus vidas se desarrollen sanos por el Espíritu Santo. Nuestro desafío está afuera. Nuestro desafío está con los necesitados. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, andaba por las calles, andaba por las plazas, visitaba la casa de las personas que no tenían buena reputación para sanarlos. Nuestra misión está allí. Nuestro desafío está allí. Y tan atónito como quedó este profeta cuando vio que el río de Dios escapaba por debajo de la puerta del templo. Algunos en este tiempo están atónitos pensando qué van a hacer si no pueden reunir a la iglesia en el templo. Ser iglesia es mucho más que reunirnos en el templo. Ser iglesia es vivir la vida en el Espíritu de Dios. Arrojados a la aventura de ir donde el Espíritu nos lleve para hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos, para que todo lo que está enfermo pueda ser sanado. Yo te animo en esta mañana a que levantes tus ojos al Señor, a que no pienses ¿cuándo volverán las actividades que hacíamos antes? Sino que te atrevas a ser llevado por el Espíritu Santo a nuevas experiencias para ministrar a los que verdaderamente están necesitados. Y algunos me dirán, pero pastor, nosotros estamos encerrados en casa. Está bien. Pero con las normas de seguridad, barbijos, el alcohol en gel, todo esto que los protocolos nos indican, podemos visitar a uno. Podemos ver a alguien. Usted va, por ejemplo, a Morón y hay gente en la calle. Un día puede llevar un plato de comida. Un día puede alcanzar algo. Un día puede soltar una palabra. Un día puede soltar una oración. Un día puede soltar una bendición sobre esas personas. Mi estimado hermano en Cristo Jesús, es tiempo de transformación. Y esto lo está impulsando el mismo Espíritu Santo para que nosotros abandonemos la comodidad de los cultos en el templo y de verdad vivamos una vida llena de aventura en el poder del Espíritu Santo, que se mueve y que va a todo lugar donde haga falta sanidad para las vidas. En esta mañana el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das en esta mañana. Gracias por despertarnos a la verdad de que servirte a ti es mucho más que tener un cargo en el templo o un trabajo en el templo. Servirte a ti, Señor, es caminar contigo en la guía y el poder de tu Espíritu Santo. Es poder mirar como tú miras. Es poder tocar como tú tocas. Es poder caminar como tú caminas. Espíritu Santo, ayúdanos a ser tus seguidores en este tiempo de pandemia. Quita el temor, Señor.
Quita la angustia, Padre amado, y danos a beber de tu presencia. Y que tu presencia, Señor, revolucione nuestro espíritu y nuestro corazón y nos impulse a bendecir a la gente. Y si a ti te place que en algún momento los templos vuelvan a ser abiertos, Señor, volvamos a ellos con una mente renovada, con un corazón transformado y con una visión totalmente diferente de la que teníamos hasta hoy. Ayúdanos, Señor, a también conquistar estos medios de comunicación, estas redes sociales, que sean un canal y una vía útil también para que podamos hacer misión. Señor, toca y bendice cada hermano, cada hermana. Oro por aquellos que están desanimados y desalentados, atónitos, Señor. Tócalos en esta mañana, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu de Dios. Haz que vuelvan en sí, haz que entiendan, Dios amado, que tú los sigues llamando y los quieres usar de una manera diferente. Que lo que importa, Señor amado, es que la iglesia cumpla con la misión de entregar tu palabra, de abrazar, de sanar, de proveer. Señor, danos recursos para hacer tu obra y no falte la guía y el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, impulsa a cada uno de mis hermanos a que cumplan con su ministerio en este tiempo. Y te damos gracias porque confiamos en lo que tú harás. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Señor, bendiga tu vida y te animo en esta semana a que te atrevas a caminar con el Espíritu Santo haciendo la obra que el Señor te manda hacer. Buen domingo, el Señor bendiga tu vida.